es Eric Alfredo Guerrero Márquez. Soy el enlace de la Secretaría de Mexicanos y Mexicanas en el exterior de Morena en Europa. En particular, radico en Madrid y también formo parte de la Coordinación General del Frente Migrante de España. Trataré de desarrollar un par de ideas desde la perspectiva migrante, porque todos estos días hay las opiniones, los análisis de los especialistas, de los internacionalistas, de la prensa, y creo que también la visión migrante es relevante, ¿no? Sigue siendo un tema que, aun cuando hay una política de intervención y de ataque y de invasión de Estados Unidos, vuelve a reforzar las políticas, en el caso de Estados Unidos, de persecución y detención y deportación de las comunidades migrantes, la más afectada, la mexicana. Y en el caso de Europa, las propuestas, aun cuando en el caso de España, como en otros países de Europa, no llegan a ser todavía gobierno, pero la insistencia en igual replicar las políticas del gobierno de los Estados Unidos para las comunidades migrantes en Europa, ¿no? Entonces, digamos que diferentes tipos de problemas y perspectivas de gobiernos que puedan ser en un arco de reaccionarios, extrema derecha o neofascismos, cualquiera que pueda ser el enfoque teórico empírico que se quiera manejar, pero en el centro de esta problemática, que no es como reciente, sino que venía esperando como su momento, ¿no? Lo de Estados Unidos venía esperando su momento, está enmarcado también antes como vamos a mostrar la capacidad de destrucción con el primer objetivo, que son los migrantes. El objetivo de toda esta lucha ha sido primero los migrantes. O sea, los podemos golpear, detener, matar y los enviamos. ¿Qué reacción va a tener el mundo? Y segundo paso, ahora invadimos o podemos secuestrar presidentes. Entonces hay como digamos, una trayectoria, una tendencia del problema que no es solo, no la podríamos revisar desde la perspectiva migrante como el imperialismo 2.0 o 3.5.0, ¿no? Sino cómo se concatenan una serie de fenómenos que incluso en las comunidades migrantes en Europa y la interacción que tenemos con la de Estados Unidos por estas formas de comunicación, era que cuando tú estás adentro seguramente ves a la bestia funcionar de otra manera. Si tú estás en la metrópoli, que nosotros le llamamos metrópoli, estar en Europa, y la gente que está en Estados Unidos sí le llama imperio. Y nosotros a los europeos no les llamamos imperio, les llamamos metrópoli. Es una diferencia que hacemos los latinoamericanos respecto a Estados Unidos, que es imperio. Y toda América Latina históricamente ha hablado de imperio, pero en Europa no se habla de imperio, se habla de metrópolis, porque ellos, como yo he explicado algunas veces, se arrogan la creación de los grandes cajones conceptuales que organizan el mundo. Y el imperio organiza el modo económico. Y el modo cultural, democrático, derechos humanos, lo han organizado los europeos. Por lo tanto, hablamos como digamos, de una condición distinta, de metrópoli, de civilización y de modelo económico, igual hacia una civilización, pero desde la parte económica, y de la otra es desde la parte democrática. Entonces, las comunidades migrantes en Europa nos veíamos con alerta cosas que venían ya sucediendo, ¿no? Y creo que el conjunto del mundo, pero algo que seguramente nosotros vivimos con más intensidad era porque estamos pegados a Palestina, ¿sí? Entonces, ver las atrocidades constantes sobre Palestina y una incapacidad o inexistencia del derecho internacional, incapacidad o inexistencia de la ONU o de otros organismos internacionales, la incapacidad de la propia Unión Europea en el caso de nosotros, la presión de Estados Unidos para que todo el mundo se caiga con una lana para la OTAN, ¿sí? Para demostrarles él que es el que manda, pues pareciera que no nos tomó todo como por asalto, sino que como esas películas, ¿no? Las estás viendo hasta que llega y dices, bueno, pues fue una operación de más, pero sí es bien cierto que en el caso de Europa yo quisiera resaltar tres cuestiones. Una, que se va respondiendo a distintas velocidades como el conjunto del mundo. Los primeros días Meloni y Macron apoyaban el despliegue que hizo Donald Trump. El presidente Zapatero está jugando de otra manera, el presidente Pedro Sánchez está jugando de otra manera, ¿sí lo ven? Porque él tiene que encontrar sus aliados naturales en América Latina. ¿Sí? La pausa más del canciller alemán en pautar, en cambio los británicos
también fueron con otro enfoque al dar el apoyo. Después, si se fijan, como una semana posterior, fue que Meloni y Macron recularon y se echaron para atrás. ¿Por qué? Porque también hay un fenómeno interno europeo que es alarmante, que es que la extrema derecha y la derecha reaccionaria están ganando posiciones muy importantes. Y la población europea en su conjunto, con las especificidades de cada país, la juventud se está haciendo totalmente reaccionaria. Por lo tanto, hay quien apuesta seguramente a posicionarse a la rapidez para no sentir el manotazo de Estados Unidos, pero después los fenómenos internos de esta recomposición de fuerzas políticas los hacen como reacomodarse. Le Pen salió a decir, no queremos intervencionismo. Fue más radical que Macron. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Le Pen sabe que también hay una extrema derecha de los jóvenes que no están en clave Donald Trump, que son muy europeos, que son muy hijos de la Ilustración todavía y creen que la Ilustración, o sea, la derecha también tuvo una dimensión, la Ilustración también tuvo una dimensión reaccionaria y de derechas y la Ilustración también tuvo una dimensión de izquierda y progresista. Entonces, lo que más solemos leer es que la Ilustración proporcionó una dimensión solo progresista y de izquierdas. No, también proporcionó un marco para los pensamientos reaccionarios y conservadores. Y claro, Le Pen no iba a salir ahí cuando sabe que y tiene muy entendido que sus bases son muy europeas. Y esas bases jóvenes europeas francesas no quieren ni a los migrantes, pero también quieren a Donald Trump. Entonces, Le Pen no ha sido como Santiago Abascal en España, un sometido o, digamos, alguien que se arrodilla porque hay una diferencia que yo he contado. La derecha reaccionaria en España, que es el Partido Popular, y la extrema derecha, o algo que intenta ser extrema derecha como el partido de Vox, no son una extrema derecha ilustrada. No sé si se alcanzaría a comprender. En cambio, la extrema derecha de Le Pen es una extrema derecha ilustrada. Son hijos inclusive de la contrarreacción a la Revolución Francesa. Y en España no se le cortó la cabeza a ningún rey ni se desmanteló un sistema monárquico. Entonces es, digamos, una extrema derecha tradicional, pues sin un desarrollo intelectual. Eso quisiera decir, sin un desarrollo intelectual. Y por eso se podría entender que Le Pen, teniendo una tradición de desarrollo intelectual como extrema derecha, pues interpone. Yo suelo explicar el fenómeno que nosotros vemos desde Europa. De esto ustedes han visto los cuadros de Andy Warhol de la sopa de Campbell's, ¿no? Entonces, como sustituida la Estatua de la Libertad, puesta la imagen de la sopa de Campbell y arrodillado el gran cuadro de la mujer de la Revolución Francesa de Lacroix. Eso podría explicar lo que sea este fenómeno, ¿no? O sea, la Ilustración ha sido derrotada, pero no de ahora, de hace mucho tiempo viene siendo derrotada, inclusive por las propias fuerzas progresistas y de izquierda que han abonado en esa poca idea de articularse. Pero sí, ahora algunos compañeros y compañeras migrantes somos parte del Consejo Consultivo Nacional de Morena. Eso es un dato que yo quería también resaltar porque pareciera que solamente de manera tradicional estaban ahí gente de mucho renombre. Bueno, nosotros también podríamos decir que estamos de nombre, pero ahora hay migrantes en el Consejo Consultivo Nacional, ¿no? Y en un debate que me toca participar en el grupo de Soberanía e Internacionalismo, planteaba yo incluso que son las comunidades latinoamericanas la extensión de la soberanía latinoamericana en el propio corazón del imperio y de la metrópoli. Y que eso es un dato relevante. Y que muchas veces cuando se empieza a discutir cómo abordar el problema, cómo reaccionar, cómo reacomodar, parece que solamente el canon de son migrantes caracterizados por fuerza de mano de obra barata o calificada, pero no como sujetos políticos instituyentes en esas propias geografías políticas. Entonces, claro, para nosotros que veníamos viendo distintos movimientos, lo que más nos preocupaba y nos alerta no es el hecho
ya de que Estados Unidos lo venía haciendo, bombardeando Irak o prestándose a toda esta construcción hace tiempo, y que nosotros cerca de ahí, el Mediterráneo que se ha vuelto el panteón de la muerte, viendo eso más de cerca que propia Latinoamérica, viendo todos los días compañeros que llegan a los barrios. En España hay un gran problema, un gran desafío migratorio, ¿no? Las oleadas que llegan del África por Ceuta y Melilla, ¿no? Todo el Mediterráneo, pues nosotros vivimos de una manera distinta estos procesos de neocolonización, de guerras, de recuperación de los recursos de los europeos con complicidad de Estados Unidos constante, de toda el África del Norte, y por supuesto íbamos como percibiendo que no contábamos con herramientas del derecho internacional, ni del derecho, ni los grandes discursos de los derechos humanos, que una maquinaria que en diferentes momentos iba reaceitando con nuevas cuestiones como el lawfare o las fake news y demás, pero que los primeros que sufríamos esto que venía, pues somos las comunidades latinoamericanas en Europa, y en esta idea de que, en esta realidad de que nosotros también formamos parte, quieras o no, del mundo americano y del mundo europeo. Y eso a mí me parece una belleza de marco teórico y comprensible que inclusive, lo suelo decir, ni siquiera se ha abierto ese proceso en España. Espero que ahora en el Consejo pero nosotros yo soy europeo y soy mexicano. Y defino instituciones políticas y marcos democráticos. Y eso no es que se vaya a acabar, y es una realidad, porque la condición del mundo es una condición de movilidad migrante, de diásporas y de derechos de doble ciudadanía. Entonces, yo no podría plantearme aquí para decir, bueno, soy europeo de segunda categoría, aunque los europeos crean que soy de segunda categoría, pero yo tengo que reivindicar que soy de europeo, no de segunda. Pero también soy mexicano, ¿no? Entonces, ese hecho de complejidad política frente a un momento como de Donald Trump diciendo, ya les dimos palo a los migrantes y nadie dijo más allá de estar lanzando, ha habido más pronunciamiento de Europa callada, ¿sí? Y algo que se olvida en el tema migratorio respecto de esto, y me lo preguntaban ahí en el Consejo, es que, claro, es más fácil en términos de la comunidad mexicana poner el énfasis en lo que hace Estados Unidos, pero está totalmente descobijada la comunidad migrante en Europa, en su conjunto. Y hemos por muchos medios tratando de dialogar con la CELAC, que es nuestro espacio natural, y también con las instituciones europeas, pero hay un problema porque se ataca el fenómeno de dos maneras distintas, ¿no? En Estados Unidos hay una violencia inhumana hacia las comunidades migrantes como un modelo de gestión de ordenamiento de las sociedades, ¿no? Esa violencia es parte de un nuevo modelo, de gestión que nadie dice nada. En cambio, en Europa lo que existe es, como no tienen ustedes la condición de humanos, porque la construcción europea siempre era como que nosotros éramos menores de edad de la conquista y que no teníamos la condición de humanos, ¿no? Es distinta a lo de Estados Unidos. Claro, entonces, con todo eso, nosotros nos parece solidaridad, trabajamos, nos movilizamos, hay redes muy importantes de articulación en toda Europa. En España hay mucho más fuerza de articulación de comunidad migrante, porque es obvio, porque está el español, entonces ahí hay una intensidad mucho mayor. Inclusive muchas otras comunidades en Francia, en Alemania, en Inglaterra o en cualquier otro lado suelen buscar mucho el apoyo de la movilización española, y los candidatos presidenciales, reciente estuvo Iván Cepeda en Madrid, inician en España el recorrido. Inclusive si no hacen un recorrido por Europa, las comunidades viajan a España para ver a los candidatos. Entonces, para nosotros, una de las cosas que nos preocupaba sobre este tema y que me gustaría que se pudiera quedar aquí es que ¿cuál es la tarea que no se ha hecho? Porque hay un gran diagnóstico ya de todo, ¿no? Desde la ficción del hecho de la invasión, el secuestro, hasta la propia trayectoria, epistemología del fenómeno, ¿no? Pero luego, ¿qué no hemos hecho las izquierdas y los espacios progresistas? Lleva tiempo a nosotros observando y peleando la falta de un gran proyecto de unidad de la CELAC. Todo van respondiendo como a coyunturas.
y más de una vez lo han dicho en la CELAC cuando bajó la presidenta, que tenía la presidenta, la pretemporel, la presidenta Xiomara, y se habló por ahí de que el espacio de la ciudad debería dejar de ser eso, y así recurrentemente. Pero también los partidos de izquierda y progresistas no se ponen de acuerdo. Hay este fenómeno más como de una camaradería fraternal y global. No sé si valga la pena como provocación, más pop. Seamos pop y tengamos amigos en todos los espacios políticos, pero incapacidad de operación, de articulación, ¿no? Ahora que estuvimos en la marcha del sábado, escuchaba un debate que me parecía interesante entre una generación que vivió y se construyó en términos de campo de lucha contra el imperialismo. Y hay una generación nueva que no logra situar el imperialismo, ¿no? Y eso pasa también en las comunidades migrantes. Hay una comunidad migrante, ¿sí?, que igual se desplazó como diáspora con un marco de imperialismo y contra los Estados Unidos, ¿no? Pero las nuevas comunidades, las que llegaron de niños, segunda, tercera generación, o las que ya nacen ahí, traen otra idea de ese campo de lucha. Y en ese terreno, por ejemplo, tampoco las izquierdas o los progresismos han podido discernir esas diferenciaciones, ¿no? Entonces hay narrativas que se vuelven coyunturalmente otra vez potentes, pero no tienen el propio marco de resonancia y pareciera que no hay un diálogo. Por ejemplo, en Europa un problema que tenemos es que hay comunidades migrantes de mayor edad que vinieron con las dictaduras, inclusive con los primeros años del neoliberalismo, pero que no están en la lucha de las migraciones, que el énfasis son las identidades culturales. Entonces ahí hay unos fuertes encontronazos y por lo tanto de una manera diferenciada observan los fenómenos como el de Donald Trump de invasión, ¿no? Tú quieres luchar contra una invasión desde una identidad cultural o sexual, o quieres luchar contra una invasión desde una posición de clase o de trabajador. Entonces, eso lo vivimos mucho en Europa, porque además en Europa es muy fácil quedarte atrapado en estos signos o rasgos posmodernos. Entonces, de repente, eso es muy, muy interesante, ¿no? Como una diáspora precarizada, excluida, violentada, perseguida, madreada, de repente se ve envuelta a su vez en estos signos y rasgos posmodernos, ¿no? Y una izquierda nativa que, digamos, una gran parte, no toda, que lucra y instrumentaliza a las comunidades migrantes, sobre todo en España. Entonces, pues se presenta así un fenómeno. Pero si bien para nosotros lo que nos preguntamos es qué no se ha hecho y qué se tendría que hacer, porque para nosotros el que no podamos frenar el endurecimiento de leyes migratorias, en donde los requisitos cada vez sean más brutales, que si Trump va y les impone un incremento para la OTAN, a su vez también ellos aprovechen la Unión Europea y resuelva, pues incrementamos el gasto militar, nos rearmamos y endurecemos las leyes migratorias. Y entonces, para nosotros ya es una digamos, parte de del propio proyecto de Estados Unidos de marcar por todos lados esto. Entonces, claro, ya se endurecen las leyes migratorias y se abren enormes vacíos de los estados en donde la extrema derecha puede darse el lujo de decir, vamos a cazarlos, porque no tienes una defensa de derechos. Vamos a cazarlos y así los está cazando el ICE y les dispara, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Entonces, claro, para nosotros es que ¿qué se ha dejado de hacer desde el momento en que Donald Trump empezó a cazar a los migrantes y decirle al mundo, miren, le permito a Netanyahu que arrase y se violente y se van a arrodillar los europeos. La ilustración se va a arrodillar frente a la sopa Campbell, ¿no? Aquí, ¿no? La moral de Trump que dice es la propia construcción que hizo Andy Warhol de la cultura norteamericana. Y miren la ilustración, Kant, Hegel y todos arrodillados ante la sopa. Entonces vamos a perseguir a los migrantes y aquí también. Entonces, para nosotros ya venía ahí una indefensión, porque cualquier recurso en términos de la estructura judicial o de tribunales en la europea no nos da garantías. Y el tema más problemático de cómo concebir una invasión es que tengas papeles o no tengas papeles, vas para atrás.
Entonces es igual, exista o no exista un derecho internacional, vas para atrás. Pero ¿qué ha hecho la comunidad internacional de izquierda, solidaria y fraternal, más allá de intelectualizar luego las relaciones, que si Gramsci y la correlación de fuerzas o cosas así, ¿no? Que lo que nosotros estamos a la Armada, que estamos desnudos, que no hay nada. Y seguramente sigue siendo asombroso, y aquí hay una oportunidad que no sé si incluiría a Morena, lo estaría viendo, es que Europa sigue mirando que la respuesta tiene que venir de América Latina. Europa sigue creyendo en esta crisis que ellos son incapaces de formularlo, que la respuesta tiene que venir de América Latina. Y podría el énfasis, como otras veces lo he hecho, y la comunidad europea, inclusive la Unión Europea y algunos países que todavía no logran incorporarse a la Unión Europea, tienen una perspectiva que en esta crisis va a ser decisivo el papel de México. Es decisivo. Y me escriben y me preguntan, ahora que estoy aquí, que vine a ver a la familia y vine a resolver cosas. ¿Qué posición? ¿Para dónde va México? México está el Foro Internacional por la Paz y demás. ¿Por dónde? O sea, México es nuestra guía. Y una parte de esa guía seguramente puede contrastarles en términos de narrativas y campos de lucha cuando la presidenta desarrolla el modo en cómo su estrategia es: he llamado y comunicadome con el presidente Trump y le desactiva todos los pivotes explosivos que pueda tener, y a los ojos de los europeos seguramente causa consternación. Si esa fuese la respuesta, ¿por qué ellos se sienten amenazados? Porque Trump les ha dicho que Europa no debe de existir, no debe de existir la Unión Europea, y va a invadir Groenlandia, se las va a quitar y va a hacer lo que quiere y va a aumentar más el gasto militar para la OTAN si no se va. Y de repente el pasado revolucionario, insurgente y rebelde de América Latina, una parte de traducción ha quedado en la síntesis de la presidenta. Vamos a llamar todo con calma, como ella suele decir, como Calimán, ¿sí? Cuando hay una necesidad, a lo mejor, de esa narrativa combativa, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, los europeos miran. ¿Qué sería un dato adicional añadido que tiene interés? Es que esto va a reagrupar este esquema de combate, este esquema de juego de amenazas y de movimientos. Y me acuerdo que en aquellos años, no hace mucho que empezó el ataque a Ucrania, en un debate que tuvimos las comunidades migrantes con el presidente Zapatero, que la verdad le tenemos un enorme respeto porque él suele ser luego un gran puente de la lucha migratoria y receptivo a las comunidades migrantes cuando nos preocupan los temas de América Latina, y en particular él ha tenido una muy buena recepción de apoyo para el proceso mexicano de la 4T. Y él, una vez discutíamos y él usaba una metáfora que nos parecía muy reveladora. Creo que tiene algo de sentido hoy. Ustedes recuerdan la película Sin Novedad en el Frente de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que se estrenó hace como 2 años, 3 o 4, ¿no? Y claro, en el ámbito europeo tenía mucho sentido porque era como la guerra mundial entre Alemania y Francia. En ese pequeño lugar geográfico avanzaban y retrocedían, pero con una crueldad de exterminio, ¿no? Tal como los libros y la historia lo relata. Entonces él decía, nos sentimos en este momento que damos un paso y más y retrocedemos, pero nos autodestruimos. Entonces, seguramente hoy es que no hay una novedad en el frente, porque como la presidenta puso el dispositivo de llamar para bajar tensión y tratar de argumentar que se trabaja con resultados, teniendo un acuerdo muy específico de colaboración con Estados Unidos, el presidente Petro encuentra también ese modo y hay que ir llamando, el presidente Lula. Pero Europa quiere revolución. Qué curioso, Europa quiere revolución y América Latina no quiere revolución, por lo menos en los mandatarios. Porque sabemos claramente de la desventaja y Europa necesita una guía y la está queriendo encontrar en América Latina, ¿no? Entonces tienen un miedo enorme, y en ese miedo enorme los datos recientes de diferentes estudios sobre la juventud en los países es que los jóvenes ahora estarían más dispuestos
a englosar las filas de la extrema derecha por la defensa de la soberanía de Europa. Es un dato sumamente relevante. Los jóvenes ahora estarían más dispuestos a engrosar las filas de la extrema derecha para defender la soberanía. Mientras la izquierda sí, pero la izquierda está buscando afuera. Y la juventud está buscando en el nacionalismo europeo, en las naciones europeas. Y la izquierda busca en el internacionalismo, alguna más pragmática que buscaría como para aprovechar para proyectos muy específicos de ella, otra con más necesidad de actualizarse, ¿no? Porque hay distintos tipos de izquierda, ¿no? Pero eso me parece, digamos, una especie de síntesis, una juventud europea que estaría dispuesta, en términos de la extrema derecha, a defender la soberanía europea, y una izquierda progresista que está buscando las claves fuera, en América Latina, de fuera de Europa, en América Latina. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Guerrero, soy el enlace de la Secretaría de Mexicanos y Mexicanas en la Exterior Morena en Europa y parte de la coordinación del Frente Migrante de España. Agradezco mucho a 4TV esta oportunidad nuevamente de poder platicar sobre este momento y esta coyuntura de crisis y la perspectiva sobre la misma desde las comunidades migrantes. No dejen de ver 4TV, hay que reforzar y fortalecer este enorme canal de televisión, de Morena, del partido, de la comunidad, del proyecto, del humanismo mexicano. Creo que es de lo mejor que hay en el mundo.